Sí. Adelante, mi hermano. Sí. Hace 5 años, en 2016, hace 5 años, todo el 16 estudiamos un libro que se llama La mente de Cristo. Para los adultos mayores, allí, después del culto en el templo, bajábamos a los salones y estudiábamos este libro. Los autores de este libro, La mente de Cristo, hablaban bastante bien de los milagros que hizo Jesús, de aquellas personas que Jesús resucitó y que después de la resurrección vivieron, pero como es lógico, murieron. El Señor aquí, de la resurrección de la hija de Jairo, de la viuda de Naín, de Lázaro, resurrecciones, y Jesús mismo resucitó. Bien, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 18 en adelante. También está en Marcos y en Lucas. Jairo, dice, un hombre principal, es decir, un hombre que tenía un cargo importante en la sinagoga. Era judío, conocía de la palabra. Tenía una hija única de 12 años. 12 años. Esta niña enfermó, dice, estaba postrada en la cama, moribunda. Jairo sabía que si encontraba a Jesús, ¿Quién era él? Jairo. Jairo. Jairo, sí. Sí, si gracias. encontraba a Jesús, él sabía que iba a curar a su hija. Entonces, deja, dice, a la niña en su casa y él va a buscar al médico de médicos. Y lo encuentra. Pero antes de hablar con él, llega un siervo de la sinagoga a decirle a Jairo, tu hija está muerta. Ya no molestes al maestro. Da la impresión que este siervo que le dijo a Jairo esto, no sabía quién era Jesús. Pero Jesús escucha la conversación, dice la palabra, y le dice a Jairo, no temas, cree solamente y tu hija será salva y sana. Cree solamente, no temas. Entonces dice que Jairo se postra delante de Jesús, es decir, lo adora, eso es, lo adora. Y le dice, mi hija acaba de morir. Te invito a que vayas a la casa, que le pongas la mano para que ella viva y sea sana. Y dice que Jesús de inmediato acudió al domicilio de Jairo y antes de entrar vio que ahí había mucho alboroto, comentando, platicando, diciendo, otros tocando instrumentos, la flauta, dice ahí. Y como sucede en los pueblos, exactamente igual, y lo digo por mi pueblo. Mi pueblo, 1664 años, se celebró hace como 15 días. Fue fundado en el año 357. Y así las tradiciones persisten. ¿Cuál es su pueblo? ¿Cómo se llama su pueblo? Bien. San Pedro Tututepec, Oaxaca, en la costa, muy cerca de Puerto Escondido. Pertenece a Juquila. Entonces, gracias. Entonces, antes de entrar Jesús a la casa de Jairo, hace que se retire toda esa gente que está ahí comentando, platicando, y les dice Jesús, la niña no está muerta, está dormida.
Y dice que algunos empezaron a reír de él porque se supone que ya la habían visto muerta ahí, postrada en la cama. Por eso se reían de Jesús cuando él le dijo, la niña no está muerta, está dormida. Y entra pues junto con Jairo y está su esposa ahí llorando con la niña y le dice a Jesús que no llore. Jesús va como con sus discípulos, pero entró nada más 3 de los discípulos que normalmente entraban. Bien, entonces toma a la niña de la mano y le dice, niña, a ti te digo, levanta. Y la niña se levantó y se la entregó a la madre. Qué gozo de la madre. Esos 3 discípulos que generalmente lo acompañaban era Simón Pedro, o Cefas, que también se llama, aquel hombre, Pedro, que cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, le dice Jesús, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre está en los cielos. Mateo 16, 16. Se vale tener un lápiz ahí para la referencia y anotar si quiere. Bien. Pero también están esos 2, los hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, aquellos que en una ocasión la madre le pidió a Jesús, cuando estés en tu gloria, en tu reino, quiero que uno de mis hijos esté a la derecha y otro a la izquierda de ti. Y ahí está la historia en Mateo 20, 20. Es hija única. Y mire, vemos que toda madre, a pesar de tener 2, 4 o más hijos, si pierde un hijo, si muere un hijo, esta madre va a estar angustiada, va a estar preocupada, va a estar muy sensible porque ha perdido un hijo. Y aquí nos vamos, por ejemplo, a Lucas 15, 11. El hijo pródigo, aquel hijo despilfarrador, aquel hijo derrochador. Ya sabemos la historia, le pidió al padre, se va por allá, hubo sequía y hambre y tuvo que regresar. El padre dice que siempre estuvo diario, veía el camino por donde el hijo se fue y él creía que por ahí tenía que regresar. Y efectivamente, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de lo que he hecho. Entonces dice que el padre se olvidó de todo aquello que el hijo había hecho malo. Se olvidó, convocó a familiares, conocidos, porque iba a hacer una fiesta. Iba a matar lo mejor de su ganado. Y vistió, dice, con ropa de lo mejor al hijo pródigo, calzado, anillo en su mano, porque él decía, este hijo estaba perdido, pero hoy lo he recuperado, ¿sí? El Padre Celestial así nos dice, cuando alguien se arrepiente, ¿sí? Y veíamos hace el miércoles pasado, en Lucas 15, versículos 7 y 10, os digo, dice Jesús, que así habrá más gozo, ¿sí?, en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y Jesús sigue hablando y diciendo, así os digo,
que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Si aquel pecador se arrepiente, ¿sí?, podemos estar con el Señor el día de mañana, como dice allí en Apocalipsis, capítulo 21, 3 y 4, y capítulo 22, versículo 4. Si nos arrepentimos, el Señor nos toma, ¿sí? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Pero con arrepentimiento, dice la palabra, podemos tener salvación. Podemos estar con Jesús el día de mañana. Porque Él en la cruz nos redimió por su sangre derramada en la cruz. Nosotros redimidos, y ahí lo dice Primera de Pedro 2:9, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, ¿sí?, para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la palabra que le dice a Jesús, no temas, cree solamente. La palabra no temas la encontramos en la Biblia con mucha frecuencia, porque el Señor se lo dijo a Abraham, no temas. Se lo dijo al pueblo de Israel, no temas. Se lo dijo a José, el hijo de Jacob, no temas. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, se lo dijo a Jeremías, a Isaías. Por cierto, Isaías 41:10 dice, no temas, le dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, ¿sí? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, ¿sí?, con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Pero también Josué dijo, y en varias ocasiones, Josué 1:5 le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Josué 1:9 también se lo dijo, mira que te mando que seas fuertes y valientes. No temas, otra vez aquí está la palabra, no temas, ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. ¡Qué alegría! Amén. Estos 3 discípulos los encontramos, pues, los que acompañaron y que acompañaban siempre a Jesús, en Mateo 20:20. En la transfiguración, Mateo 17:1, también allí están estos 3 discípulos. Aquellos en la transfiguración, cuando Jesús habló con Moisés, que hacía más de 1500 años que había muerto Moisés, y habló con Elías, que hacía más de 1000 años que había muerto Elías. Ahí dice, en la transfiguración, el Señor platicó con ellos. La Biblia no dice qué platicar, pero allí los vieron estos 3, por lo menos estos 3 discípulos, Simón, Pedro, Jacobo y Juan, los hermanos hijos de Zebedeo, allí estuvieron ellos. Ahora bien, él no sabe quién es Jesús, y por eso lo fue a buscar como un médico de médicos. Y Jesús fue a la casa de Jairo y revivió a su hija. Por eso dice la palabra en Isaías 55:6, buscad a Jehová, puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿sí?
llamarle en tanto que está cerca. Buscad a Jehová. Isaías 55, 6. Esa es una de las resurrecciones que hizo Jesús con la hija de Jairo. Pero también Jesús tuvo compasión con el hijo de la viuda de Naín, una región muy cerca de Jerusalén, a 7 kilómetros. Dice. El Señor dice que va pasando ahí y ve a este féretro y dentro va un joven. Nadie le dice a Jesús que haga algo por este muerto. Él tiene misericordia porque dice que ve a la mamá que está llorando. Y Jesús sabe que es el hijo único. Entonces dice que toca el féretro y da la orden de que descienda al féretro y que abran el féretro. Y efectivamente hay un joven ahí, le dice, joven, así te digo, lo toma de la mano y le dice, levántate. Y este joven levanta y empieza a hablar. Y hijo, qué dolor hay en la mano. Bien. Ya se nos fue Juan, pero también dice en Juan 11, perdón, pero también dice en Juan 11, 26, ¿sí? Se nos fue, hermano Gavino. ¿Dónde está? ¿Ya llegó? Ya. ¿Me escucha? Listo, okay. Sí. Bueno, también escuchamos, leemos, y a mí me encanta enseñarles versículos de la Biblia, que son muy conocidos por todo aquel que lee la Biblia. Juan 11, 26 dice que todo aquel que vive, dice Jesús, todo aquel que vive y cree en mí, ¿sí?, no morirá eternamente. ¿Esa cita no cuál es? Perdón, no la escuché. Eternamente. Y nosotros hoy lo creemos. ¿Esa cita cuál es, hermano? Esa 11, 26. ¿Sí? No oí Juan 11. Juan 11, 26. Juan 11, 26. Gracias. 11, 25, que ya le dije, que dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Hoy en día, lo que así. Amén. Mucha gente en la época de Jesús no entendía las cosas. No las entendieron. ¿Sí? Está bien. Esto he dicho de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 35. Pero dice la palabra, Juan 5, 21, como dice, levanta a los muertos y les da vida. Dijo, a los que quiere les da vida, a los que quiere les da vida. Y recordemos que Jesús estuvo muerto 3 días. Y al cabo del 3er día el Padre le devuelve el Espíritu y le da vida. Y después de que Jesús resucitó, dice la palabra que estuvo por lo menos 40 días y 40 noches enseñando la palabra. Enseñando la palabra. Y ahí está el camino a Emaús, que ya el pastor nos ha platicado mucho. Ese camino que de Emaús a Jerusalén hay 11 kilómetros. La historia ya
la ha platicado el pastor y ahí está escrita. Camino Emaús. Bien, si el Padre levanta a los muertos y les da vida, porque todo lo que Jehová quiere lo hace, dice la palabra, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. 135, 6. El Señor dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús. Toda potestad, todo poder. Por eso Él puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Pero también dice allí en Mateo 28, 20, enseñadles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una de las grandes promesas. Si nosotros como discípulos tenemos que proclamar la palabra. Amén. Las enseñanzas. Ahora bien, los milagros existen. No tanto como en la época de Jesús, que veía la resurrección, que curaba a los leprosos, que les devolvía la vista a los ciegos. ¿Qué pasó? Que devolvía la vista, etcétera, etcétera. Veían los milagros y aún así no creían. Hoy en día lo que el Señor quiere, que nosotros debemos de creer, no tanto por lo que veamos, los milagros que existen el día de hoy, sí, sino que hoy en día nosotros debemos de creer por medio de la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que se menciona en Hebreos 11:1, ¿sí? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces debemos de creer por medio de la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús sana, dice, a un ciego de nacimiento, ahí en el capítulo 9 de Juan. Y mire qué curioso, los discípulos andaban siempre con él y veían los milagros y veían la sanidad que hacía Jesús. Y aquí le preguntan a Jesús, capítulo 9 de Juan. A ver, Señor, ¿quién pecó? ¿Los padres o él para que naciera ciego? ¿Sí? Fíjese nada más, todavía no sabían quién era Jesús, no entendían los discípulos. Y dice que ese ciego de nacimiento, dice que el Señor escupió a la tierra, hizo lodos, lo untó en los párpados y lo mandó a que se lavara en el estanque de Siloé, que significa el enviado. En ese momento este joven no conoció a Jesús porque no lo vio. La Biblia no dice si después lo buscó agradecido de lo que había hecho Jesús con él, lo haya seguido, como dice la Biblia. Pero en ese momento no le conoció porque mucha gente, sobre todo los fariseos, cuestionaban a él y al papá. ¿Y quién te devolvió la vista? Un señor que se llama Jesús. ¿Pero qué es lo que hizo? Y le decían, pues yo sé que se llama Jesús y que ya les expliqué lo que hizo conmigo. Y le preguntaban al papá, y a ver, ¿usted es su hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y quién lo sanó? No sé, pregúntale a él, el ciego de nacimiento, que es Juan, capítulo 9. Pero también Jesús sana a un siervo, a un soldado de aquel centurión. El centurión va, le explica al Señor que tiene allí a un siervo, a un soldado, está postrado, está
paralítico y muy enfermo y atormentado. ¿Sí? Este centurión le dice a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, nomás di la palabra y con eso es suficiente para que mi siervo sane. Porque Jesús le dijo, yo voy a tu casa, voy a ir a tu casa y lo sanaré. No, no es necesario que vayas. No soy digno de que entres a mi casa. Y efectivamente el Señor desde donde estaba sanó a este siervo, a este soldado. Y hasta Jesús dice aquí en la palabra que se sorprende de tanta fe que ni en Israel había visto tanta fe como en este centurión romano. ¿Sí? Y hay varios pasajes. Nicodemo también era un hombre principal, un hombre que conocía la palabra, que sabía quién era Jesús, que formaba parte este Nicodemo del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 gentes, ancianos, y por el sumo sacerdote, que en esa época de Jesús pudo haber sido Anás o Caifás, el yerno de Anás. 71 gente formaban este Sanedrín. Y Nicodemo, sin embargo, no sabía quién era Jesús, porque cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y Nicodemo no lo entendió, a pesar de ser una persona que conocía la palabra. Ahí lo pueden ver en Juan capítulo 3. Y por eso les decía hace rato en Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Si nosotros somos redimidos por la sangre preciosa derramada por Jesús, entonces Jesús, tenemos abogado. Jesús es nuestro abogado, dice la palabra. Y efectivamente, porque él pidió, ahí dice en Juan 17, 24, Padre, todos los que me has dado, ¿sí? Ninguno se ha perdido, pero quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gracia que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y me puedo seguir todavía con la resurrección de Lázaro, pero ya el tiempo se me terminó, pastor. Lo que denos la receta es de su memoria. ¿Cómo le hacemos? Entonces, ahí está Lázaro, muy amigo de Jesús, muy amigo de sus hermanas, de María Magdalena. Estos hombres, esta familia que vive en Betania, dice, un lugar muy cercano de Jerusalén, a 3 kilómetros. Jesús algunas veces se quedó allí en Betania porque tenía que pasar ya tarde, noche, cansado, y se quedaba ahí algunas veces. Este hombre, Lázaro, que allí en Juan 11, ahora vamos con Juan, capítulo 11, ahí está por qué el Señor no acudió cuando se le avisó que Lázaro había muerto. Jesús acudió al 4º día, dice, al 4º día. Y para eso un cadáver al 4º día
si no lo preparan, ya está descompuesto, hiede, apesta. Entonces, pero había un propósito, ¿sí? Por el cual el Señor no acudió, sino hasta el cuarto día. Y ahí, en el versículo 4, el Juan, capítulo 11, versículo 4, está la respuesta. ¿Por qué no acudió el Señor? Esta enfermedad, dice Jesús, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esta muerte. El Hijo de Dios sea glorificado. Porque, y se los dijo a María y a María Magdalena, porque lo cuestionaron: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús les decía en el versículo 40, todo aquel que cree, dice, pero luego en Jesús, verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Y aquel Nicodemo no entendió que tenía que nacer de nuevo para ver la gloria. Así Porque es. todo aquel que vive y cree, dice, no morirá eternamente, y nosotros lo sabemos, ¿no? Tan lo sabemos que ahí lo podemos leer en Juan capítulo 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. ¿Y quiénes son? ¿A quién se refiere Jesús? Bueno, pues aquellos que han tomado a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Aquellos que el Señor ha redimido con su sangre, que nos ha comprado con su sangre preciosa. Así que, porque Jesús lo dijo, yo descendí del cielo a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Pero también dijo en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿A quién? A nosotros como pecadores. Nosotros, los gentiles, como pecadores. ¿Sí? Amén. Así que hay que leer la palabra para que podamos entender, porque el Señor lo dijo, escudriñar, dice allí en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y ella, las Escrituras, da testimonio de mí. Si no escudriñamos la palabra, nunca vamos a entender qué quiere el Señor de nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí? Jesús, hablando del Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero, el único. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Amén. Esta es, porque el Señor vino. Jesús vino a dar a conocer al Padre. ¿Sí? Vino a dar a conocer al Padre. Y a dar a conocer las enseñanzas del Padre. Así es. Amén. Hasta ahí, pastor. No voy a seguir ya. Amén. Amén. Ahora, Gracias, hermano. un minuto. Gracias, hermano. Dice Jesucristo resucitó, y eso ya lo sabemos, hemos hablado al principio de este mes, la resurrección de Jesús. Así. Dice 1 Corintios 15, 13 y 14. Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesús tampoco resucitó.
Y si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Hasta ahí, pastor. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y es cierto lo que dice Pablo en Corintios. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hagamos lo que hagamos, la resurrección siempre es muestra de el amor perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Tuvo que haber muerte en la cruz, resurrección, la tumba vacía, Jesucristo ascendiendo a los cielos, dando instrucciones para sus apóstoles y ahora esperando su segunda venida, que es lo que la iglesia estamos esperando. Gracias, hermano Gavino, por esta oportunidad de compartirnos la palabra de Dios en esta hora. Nomás un segundo. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, que es la cena del Señor, y que cada domingo, el primer domingo de cada mes lo mencionamos. Ahí, Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26, al final del versículo 26, dice que nosotros, ¿sí?, debemos, este es el memorial que se menciona, que nosotros debemos de proclamar la palabra hasta que Jesús vuelva. El Señor, la palabra dice que el Señor vuelve por su pueblo la segunda vez. Amén. 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 Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Así es. Gracias, hermano Gavino, por este tiempo. Gracias, hermanos, por estos momentos que el Señor nos concede en esta noche. Una noche fresca, una noche especial, como decía mi hermano Romeo, fresca. Si tiene oportunidad, salga a caminar al bulevar. Ahorita que ya no se refresque. Gracias, hermano Gavino, por la palabra que nos ha dado. Nos ha hablado acerca de la resurrección, del propósito de la resurrección. Vamos a orar, vamos a terminar la reunión, hermanos. Muchas gracias por este tiempo que el Señor nos concede en esta noche. Es cierto, decía mi hermano Romeo en su oración, y ya deseamos regresar. Hermanos, ya estamos en semáforo amarillo. Tenemos que ir pensando ya en el regreso. Habíamos comentado eso. Entonces, estemos orando para que Dios disponga de todo y Dios mediante en mayo ya estemos regresando al templo. Estemos ahí ya teniendo el primer culto. Si es que nos ponemos de acuerdo bien y es la voluntad de Dios, el tercer domingo de mayo. Vamos a ver cómo van las cosas. Mientras tanto, estemos atentos, estemos orando. Hay que cuidar la salud. Ya las personas de 50, 60 años ya se están apuntando, ya están mandando las invitaciones para que nos vacunemos. Entonces, pues hay que hacerlo ya. Ya nos enviaron las invitaciones, etcétera. Entonces, hermanos, estemos atentos, porque ya es el tiempo de ir pensando en sí, que Dios nos ayude, que Dios esté con nosotros en esta decisión que hemos de tomar. Ya algunas iglesias están regresando, empezando ya a regresar con el semáforo amarillo. Entonces, pues Dios sigue obrando. Ya es necesario, ya hace falta, como decía mi hermano Romeo, y cómo no, tenemos que vernos unos a otros y tenemos que saludarnos, aunque sea de lejos. Yo sé que a veces es así como, no, pues de lejitos, no, pues vamos a reunirnos. Ayer tuve una reunión de pastores en el centro de la Ciudad de México y decíamos que nos perdone Gatell y nos perdone el gobierno, pero nosotros sí nos damos un abrazo, ¿verdad? Un fuerte abrazo ahí. Y bueno, pues gracias a Dios, que el Señor nos cuide. Vamos a despedirnos de esta reunión, hermanas, hermanos. Gracias por este tiempo, por este momento. Hoy es el último miércoles del mes. Damos gracias a Dios por nuestros niños, por el mes del Día del Niño, el 30 de abril, y oremos por ellos. Coloquémoslo delante del Señor. Ellos participaron del domingo. Qué hermoso, qué bendición de haber dirigido el culto a nuestros pequeños. Ellos son el presente de la iglesia, no es el futuro, son parte de la iglesia, y gracias a Dios por ello, por nuestros pequeños. Que Dios les bendiga, a sus papás que les dirigen y a las maestras, nuestras hermanas que preparan sus lecciones, hermanos
que preparan cada fin de semana su lección para compartirla a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a nuestros adultos. Oremos, hermano. Permítanme orar, permítanme terminar esta reunión. Gracias por su presencia en esta noche que el Señor nos concede. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad de orar unos por otros, de reconocer tu presencia, de saber que a la presencia tuya tiembla la tierra, como dice el Salmo 114, Señor. Padre, esto es una realidad. Tú le recordabas al pueblo que eras el Dios que les había acompañado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo durante toda la travesía del desierto. Ellos lo reconocieron y nosotros también reconocemos que a lo largo de nuestras vidas tú nos has sido refugio de generación en generación y a tu presencia, Señor, nosotros, Señor, la humanidad de este mundo debe temblar, sí, Padre, porque ¿quién puede resistir a estar delante de ti, Padre? Cuando Isaías estaba en el templo orando, contempló tu presencia, tu majestad, tu gloria, y él dijo: ay de mí que soy muerto en ese momento. Padre, gracias, porque eres Dios vivo, Dios verdadero, santo, santo, santo es Padre Santo, esa característica, Señor, de tu santidad que compartes con nosotros. Bendito tu nombre. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por nuestros hermanos que han participado, nuestras hermanas. Y, Señor, colocamos a tu iglesia, Iglesia Jesús el Buen Pastor, delante de ti. No nos dejes, por favor. No permitas que el enemigo venga y nos grandee, sino todo lo contrario. Manténnos firmes y fieles delante de ti. Padre, con gratitud, te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. 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 Hermanos, Dios les